profundo rugido resuena en el paisaje, rompiendo el silencio del amanecer. El sol implacable se alza sobre el horizonte, iluminando un paisaje descarnado de luchas eternas. Aquí, la naturaleza reina absoluta, majestuosa, despiadada, sublime. La vida y la muerte libran un duelo salvaje ante tus ojos. Cada soplo de aire, cada arbusto que se mece, oculta peligros mortales y fugaces oportunidades. En este vasto escenario de la vida, depredador y presa desempeñan sus papeles en una antigua danza, tan antigua como el tiempo mismo. Prepárese para presenciar un viaje épico por tierras salvajes, un espectáculo tan fascinante como implacable. Bienvenido a Sabana Africana, donde la vida y la muerte se encuentran. La sabana africana es una región que se extiende por una vasta zona del continente, atraviesa varias naciones y arrastra consigo siglos de cultura e historia. Un mundo donde la belleza es tan espectacular como brutal, donde la supervivencia es la única regla que importa. Extensas llanuras de sabana dominan el paisaje de gran parte de África Oriental, en países como Kenia y Tanzania. Aquí, el horizonte se extiende hasta donde alcanza la vista, salpicado de esbeltos árboles y formaciones rocosas, componiendo una escena en la que cada elemento parece haber sido cuidadosamente moldeado por la naturaleza a lo largo del tiempo. En la región de África Occidental, la sabana se encuentra en países como Nigeria y Níger, lugares donde las zonas llanas de sabana se mezclan con los bosques. Esta mezcla de diferentes tipos de vegetación crea un escenario lleno de vida, con muchos colores y formas diferentes. Entre los símbolos más distintivos de la flora local se encuentran las acacias, árboles resistentes que definen el paisaje con sus formas únicas y su delicado follaje. Adaptadas a las condiciones áridas, sus profundas raíces buscan el agua bajo la superficie, mientras que sus espinas las protegen de los herbívoros. Con este telón de fondo de belleza salvaje, la sabana africana desvela su esencia. Un lugar donde las hierbas doradas se mueven con el viento y los árboles centenarios proyectan sus sombras sobre la tierra reseca. Aquí, el clima es un juego de contrastes, experimentando un clima tropical con dos estaciones bien definidas, una seca, que puede durar varios meses, y otra lluviosa, con precipitaciones intensas y concentradas. En medio de la larga estación seca, que dura hasta 10 meses, las temperaturas suben y la humedad cae en picado, creando un entorno árido e inhóspito.
La vegetación formada por hierbas, arbustos y árboles ralos ha desarrollado notables adaptaciones para sobrevivir a la escasez de agua, como raíces profundas para llegar a las aguas subterráneas, hojas pequeñas y cerosas para reducir la pérdida de agua por transpiración y la capacidad de entrar en letargo durante los periodos más secos. Durante el día, el sol reina y eleva las temperaturas a niveles extremos. Por la noche, la atmósfera se enfría y ofrece como telón de fondo un cielo salpicado de estrellas. Cuando cae la noche en la sabana africana, se revela un nuevo escenario. El cielo se transforma en un espectáculo de estrellas titilantes, mientras que la brisa nocturna trae alivio tras el calor del día. Las criaturas nocturnas, como leones, hienas, leopardos y chacales, salen de sus escondites, listas para cazar y explorar el territorio bajo la luz de la luna. Búhos y murciélagos surcan los cielos en busca de alimento, mientras los insectos emiten sus característicos cantos, creando una sinfonía nocturna. La sabana, en su aparente quietud, permanece vibrante, a la espera del amanecer que traerá consigo nuevos retos y la promesa de un nuevo día. Durante los periodos de escasez de agua, el polvo levantado por los vientos pinta el horizonte de colores pastel, creando una atmósfera etérea y melancólica. Ríos y lagos, antaño rebosantes de vida, se convierten en lechos secos y polvorientos, testimonio de la fuerza de la naturaleza y de la resistencia de la vida que persiste en medio de la adversidad. En este escenario de adversidad, cada planta y animal lucha valientemente por la supervivencia, buscando desesperadamente agua y alimento en el vasto e inhóspito territorio de la sabana. En este entorno, siempre cambiante, conviven muchas especies animales, cada una adaptada para cumplir una función específica e importante. Las cebras, con sus llamativas rayas, son animales sociales que viven en grandes grupos, llamados harenes, dirigidos por un semental dominante. Cada cebra tiene un patrón de rayas único, como una huella dactilar, que permite reconocerlas individualmente dentro del grupo. También se cree que las rayas confunden a los depredadores, dificultando la identificación de un individuo concreto del grupo. Además, ayudan a la regulación térmica, reflejando la luz solar y manteniendo una temperatura corporal adecuada. Durante las horas más calurosas, estos animales se reúnen alrededor de los puntos de agua, siempre atentos a un peligro inminente, listos para huir a la menor señal de amenaza. Al mismo tiempo, los ñus forman imponentes manadas que atraviesan las extensiones de la sabana en busca de pastos más verdes, en una migración épica marcada por la cooperación y la tenacidad.
Adornados con cuernos curvos, los ñus son grandes antílopes conocidos por su carácter migratorio. Recorren la sabana africana en grandes manadas en busca de pastos frescos y agua. La vida en grupo les ofrece protección frente a depredadores como leones, leopardos y hienas que acechan en las sombras. Con sus sentidos agudizados, los ñus están siempre atentos a cualquier señal de peligro, listos para huir al menor indicio de amenaza. Sus cuernos, además de servir como arma de defensa, también desempeñan un papel importante en las disputas por el territorio y las hembras durante la época de apareamiento. Los leopardos, por su parte, destacan por su agilidad y capacidad de camuflaje. Cazan con una precisión letal e incluso trepan a los árboles cuando es necesario. Durante el día, se refugian en las sombras, permaneciendo alerta a todos los movimientos a su alrededor, incluidas las elegantes jirafas que recorren la sabana en busca de alimento en las copas de los árboles. Las majestuosas manadas de elefantes, con sus imponentes colmillos y su piel rugosa, desfilan por las llanuras mostrando una mezcla de fuerza y gracia. Considerados los ingenieros de la sabana, los elefantes tienen una gran habilidad para cavar, talar árboles y crear senderos, dando forma al paisaje y al entorno que habitan. En la inmensidad de la sabana, el guepardo, también conocido como chita, con su elegancia y velocidad hipnotizadora, es realmente una de las criaturas más increíbles de la sabana. Esta criatura tiene una historia evolutiva única en relación con otros felinos y es la única especie de su género que aún existe. Este magnífico felino ostenta el título del mamífero terrestre más rápido del mundo, ya que es capaz de acelerar hasta unos impresionantes 110 kilómetros por hora en ráfagas rápidas. Su esbelta constitución, sus largas patas y sus garras no retráctiles son adaptaciones perfectas para correr, lo que le convierte en un cazador extremadamente eficaz en terreno abierto. Durante el día, este depredador solitario utiliza su aguda vista para observar cautelosamente a sus presas potenciales, normalmente antílopes pequeños y medianos como gacelas e impalas. Cuando llega el momento, ataca, capturando a sus víctimas con una formidable mezcla de velocidad y precisión. Aunque los guepardos son temidos, hay un animal aún más temible: los leones. Considerados los felinos más grandes del continente, habitan en una gran variedad de entornos, desde las llanuras
hasta las zonas más tupidas. En la cima de la cadena alimentaria, estos depredadores desempeñan un papel vital en el mantenimiento del equilibrio de la población de sus presas. Los leones viven en grupos sociales, normalmente liderados por hembras adultas, y demuestran una notable organización y cooperación en sus actividades diarias, como la caza, la protección de su territorio y el cuidado de las crías. Descansan durante el calor del día, ahorrando energía para las cacerías que suelen tener lugar al atardecer, aunque no dejan pasar una buena oportunidad de caza diurna si se presenta. La caza del león es un espectáculo de estrategia y fuerza. Utilizan técnicas de emboscada, sorprendiendo a sus presas con ataques rápidos y potentes, a menudo aprovechando la densa vegetación para acercarse sin ser vistos. Tras alimentarse, dejan tras de sí cadáveres que no solo alimentan a las hienas, sino también a los buitres, perpetuando así el ciclo de la vida en la sabana. Las hienas, con su increíble capacidad de adaptación, no tardan en aprovechar estos restos. A menudo son las primeras en llegar, utilizando sus fuertes mandíbulas y afilados dientes para romper huesos y consumir carne que otros depredadores no pueden. Estos animales oportunistas devoran rápidamente grandes cantidades de comida, limpiando la escena y manteniendo así el ritmo incesante del ecosistema salvaje. Mientras tanto, en el corazón de la sabana, los buitres, dotados de una aguda vista e impresionantes habilidades de vuelo, identifican rápidamente las señales de un cadáver fresco. Se arremolinan en gran número, formando lo que se conoce como un séquito, y rodean el lugar esperando pacientemente su turno para alimentarse. Una vez que las hienas se han saciado, los buitres descienden en voraces espirales, desgarrando la carne restante y consumiendo los desechos que quedan. Los huesos rotos se entierran en la tierra rojiza, alimentando las raíces de los árboles centenarios y las fugaces flores que emergen bajo el intenso sol. Se trata de una verdadera sinfonía de renovación y renacimiento, donde la muerte sirve de preludio al inicio de un nuevo ciclo de vida. En el corazón de la sabana africana, una nube de polvo se acerca. Son los Masái, que conducen sus rebaños en busca de nuevos pastos. Los Masái son un grupo étnico seminómada que vive principalmente en Kenia y Tanzania. Conocidos por su colorida indumentaria, especialmente la shuka, una capa roja, y su elaborada joyería, los Masái mantienen un fuerte vínculo con sus tradiciones y su cultura. En el corazón de las vastas llanuras, esta tribu mantiene una relación profunda y venerada con sus rebaños de ganado. Para ellos, estos animales no son solo compañeros, sino una fuente vital de sustento.
Los masáis utilizan la sangre y la leche de su ganado como alimento diario, pero sin necesidad de sacrificar a los animales. Utilizando un método ancestral, hacen una pequeña incisión en la vena yugular del animal, lo que permite recoger la sangre de forma sostenible. Esta práctica ancestral ha sido fundamental para la supervivencia del pueblo masái a lo largo de los tiempos. Los masáis rara vez sacrifican vacas para alimentarse. En ocasiones festivas optan por la carne de cabra. Bajo los vastos cielos de la sabana, los rebaños pastan en paz, alimentando tanto el cuerpo como el espíritu de quienes los cuidan. La vigilancia es constante, ya que los peligros acechan siempre. Para los masáis, la vida va mucho más allá del simple cuidado del ganado. También dominan el arte de la guerra. Desde una edad temprana, los jóvenes masáis se someten a un riguroso entrenamiento de combate, aprendiendo a manejar lanzas, espadas y escudos con maestría. Su valentía y destreza en la batalla son legendarias, defendiendo sus rebaños y tierras de invasores y depredadores. Los hombres masáis asumen el papel de guardianes, mientras que las mujeres desempeñan un papel vital en la búsqueda de recursos esenciales como el agua y la leña. A pesar de los innumerables obstáculos a los que se enfrentan, los masáis mantienen una resistencia inquebrantable, siempre con sonrisas radiantes iluminando sus rostros. Experimentan una alegría contagiosa, manifestada en danzas que exaltan la gratitud y la felicidad, moviéndose en armonía con los ritmos de la naturaleza. Sus pasos resuenan por los campos, celebrando su propia existencia y el sentimiento de libertad, incluso frente a la adversidad. Cuando se forman las primeras nubes oscuras, truenos y relámpagos anuncian el cambio. La tierra seca suspira por el toque vigorizante de la lluvia. Las lluvias caen con fuerza, tiñendo el paisaje de un verde brillante y reconfortante. Con la llegada de la estación de las lluvias, el entorno cambia radicalmente. La lluvia llena lagos y ríos, revitalizando el ecosistema y formando charcas que sirven de oasis temporal para la fauna. Para el mundo vegetal, la estación de las lluvias es una época de renovación y expansión. Las semillas, que han estado latentes durante meses, reciben por fin la humedad que necesitan para germinar, estallando en un espectáculo de verdor y floración. Los árboles, antes desnudos y desolados, se cubren ahora de frondosas hojas, ofreciendo sombra y refugio a multitud de criaturas.
Herbívoros como cebras, ñus, antílopes y elefantes aprovechan la abundante y nutritiva vegetación que brota tras las lluvias. Se reúnen en grandes manadas aprovechando la abundante y nutritiva vegetación que brota con vigor. Las llanuras rejuvenecidas se convierten en un prado abundante, donde los animales se alimentan de las suaves hojas de los arbustos, acumulando energía para afrontar los retos de la vida en la sabana. El agua, elemento vital, se convierte en el escenario de una silenciosa competición por la supervivencia. Con el aumento de la vegetación y la dispersión de los animales, los depredadores se muestran más activos, aprovechando la abundancia de presas para cazar con mayor frecuencia y eficacia. Para los hipopótamos, esta es la época del año más esperada. Adaptados a la vida acuática, se regocijan en las aguas vigorizadas, buceando y nadando por las llanuras inundadas. La estación de las lluvias es también la época de reproducción para muchas especies de la sabana. Las condiciones favorables propician el apareamiento y el nacimiento de nuevas generaciones. Bajo la luz dorada de la sabana, la vida se renueva. Las hembras embarazadas buscan lugares seguros para dar a luz, mientras que los machos, guardianes de las crías, velan por la seguridad y el futuro de la familia. En el cielo, varias especies de aves emigran a la sabana en busca de alimento y refugio. Otras se dedican a construir nidos y criar a sus polluelos. La sabana africana es un entorno donde la vida se pone a prueba a cada paso. Buscar comida y agua, huir de los depredadores, proteger a sus crías y adaptarse a las condiciones climáticas extremas son solo algunas de las batallas diarias a las que se enfrentan estos animales. Y en este viaje por la supervivencia, cada criatura deja su huella en la sabana. Ya sean huellas en la arena, semillas esparcidas por el viento o el eco de un rugido al anochecer, cada animal contribuye a la historia de este magnífico ecosistema. Sin embargo, la estación de las lluvias no está exenta de desafíos y peligros. Mientras que la lluvia vigoriza la tierra seca y sacia la sed de los animales, también puede traer inundaciones repentinas que convierten los ríos tranquilos en furiosos torrentes. Los animales que antes se regocijaban en la abundancia de agua, ahora luchan por sobrevivir, desafiando la fuerza de la corriente y buscando refugio en terrenos más altos.
Las tormentas, con sus rayos y truenos, pueden desencadenar incendios que se propagan rápidamente por la sabana, destruyendo la vegetación y amenazando la vida de animales y plantas. Las enfermedades transmitidas por el agua proliferan rápidamente. Los charcos de agua estancada se convierten en caldos de cultivo perfectos para mosquitos y otros vectores, lo que aumenta el riesgo de brotes de malaria, dengue y otras enfermedades, amenazando la salud de humanos y animales. La lluvia, que antes era una bendición, se convierte ahora en un presagio de peligro, poniendo a prueba la resistencia de quienes llaman hogar a la sabana. Pero este periodo es efímero. Cuando las pesadas nubes comienzan a disiparse, el cielo se muestra claro y azul, extendiéndose hasta el horizonte. Las lluvias, que antes eran incesantes, ahora se vuelven esporádicas y más suaves, anunciando el final de una época de abundancia y el comienzo de una época de escasez. Con la disminución de las lluvias, las masas de agua que solían fluir con vigor durante la estación lluviosa comienzan a menguar. Los ríos y los lagos pierden su vigor y su actividad, secándose bajo el sol abrasador, dejando tras de sí lechos desolados y polvorientos que atestiguan la fugacidad del agua. La sabana se prepara entonces para afrontar otro ciclo de sequías y desafíos. Además de enfrentarse a la adversidad diaria en un entorno implacable, los habitantes de la sabana se ven amenazados por un peligro aún mayor: la caza ilegal. Esta práctica depredadora, impulsada por la codicia y la demanda de productos derivados de la fauna, representa una amenaza creciente y destructiva para el delicado equilibrio de este ecosistema. Los daños causados a la biodiversidad son profundos y a menudo irreversibles, poniendo en peligro la vida salvaje de la región. Los objetivos más codiciados son los grandes mamíferos, como los elefantes y los rinocerontes, cuyos colmillos y cuernos se valoran por sus supuestas propiedades medicinales y como objetos decorativos. Cada año se mata a miles de estos majestuosos animales, y sus poblaciones se enfrentan a un alarmante declive que amenaza con extinguirlas en vastas zonas de la sabana. Aunque la caza furtiva pueda parecer alejada de los problemas cotidianos de los habitantes locales, desencadena un efecto dominó que puede provocar escasez de recursos, pérdida de materiales vitales e incluso amenazas directas a las comunidades locales. En la inmensidad de la sabana, cada criatura desempeña un papel crucial en el delicado equilibrio de la vida que se despliega en este escenario único.
un poderoso recordatorio de que, a pesar de nuestra comprensión y estudio de la vida salvaje, la naturaleza sigue guardando misterios y sorprendiéndonos con su diversidad, animándonos a ampliar los horizontes de nuestra imaginación y comprensión. Aquí, sobrevivir significa no solo adaptarse físicamente, sino también desarrollar una profunda resistencia frente a las implacables fuerzas de la naturaleza. Mañana, todos los animales tendrán que sobrevivir una vez más, encontrar comida, agua, pareja, deshacerse de los parásitos, escapar de los depredadores, etc. Al fin y al cabo, no se trata de una tarea imposible para los animales salvajes, ya que están acostumbrados a depender de la generosidad y los caprichos de la madre naturaleza. A través de este inolvidable viaje por la sabana africana, nos damos cuenta de que el mundo nos espera y de que es hora de descubrir sus secretos mejor guardados. Para más descubrimientos increíbles como este, haga clic en el vídeo que aparece en su pantalla. Gracias y buen viaje.